quiero hablarle sobre los tiempos y las formas de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados que nos están anunciando los tiempos y las formas de Dios. La palabra del Señor nos enseña una y otra vez que nosotros podemos confundir cuál es el tiempo de Dios, cuál es la forma de Dios, y eso es lo que está pasando alrededor de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ahorita está enfrentando un ataque espiritual frontal, donde nos están diciendo, ¿verdad?, que nosotros ya no podemos tener la libertad que teníamos antes, de la manera que sea. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues el virus, la pandemia, la enfermedad, todo lo que está sucediendo, pero tenemos que poder discernir, ya que esta es la clave para poder entender los tiempos y las formas de Dios, el discernimiento. El discernimiento nos ayuda a poder identificar lo bueno y lo malo, qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Sabe qué? Mucho del pueblo de Dios, desde el tiempo de Israel hasta la primera iglesia cristiana y hasta nuestro día, se ha perdido por no saber discernir los tiempos y las formas de Dios. La palabra en muchos pasajes del Antiguo Testamento se nos decía que lo que iba a venir por delante, lo que hoy estamos viviendo, era sombra y figura de lo que estamos viviendo en estos momentos. Lo que ellos estaban experimentando una y otra vez. Hasta Moisés le dicen, tú vas a construir un tabernáculo, pero hazlo de acuerdo al diseño, a lo que se te mostró en el monte, porque es sombra y figura de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y al Daniel, ¿verdad?, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de las revelaciones del Antiguo Testamento, se le muestra también los últimos días, los últimos tiempos, que son los tiempos que ahora nosotros estamos viviendo. Son tiempos donde nosotros no podemos tomar una actitud pasiva como cristianos, o no podemos venir y decir, bueno, pues ahora vamos a hacer iglesia en el sillón, vamos a hacer iglesia en cama, vamos a hacer iglesia pasiva, vamos a hacer iglesia tranquila, donde a lo mejor ahorita, y espero no molestar, no ofender a nadie, pero sí que reflexiones en hacia dónde está yendo tu vida cristiana, tu vida espiritual. Y a lo mejor algunos ahorita dicen, ¿verdad?, vamos a disfrutar el culto, y pues prepárense, ¿verdad?, los huevitos con frijoles, prepárense las enchiladas, y estamos ahí comiendo y viendo el culto. Esa no es el tipo de devoción que el Señor espera que usted y yo tengamos. Quiero decirle que el Señor viene por una iglesia que está velando continuamente en oración y en su palabra. Las dos herramientas más importantes para poder discernir los tiempos y las formas de Dios es la palabra de Dios, que esta no pasará, que es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, y los tiempos de oración donde Dios habla directamente a nuestra vida, donde Dios habla directamente a nuestro corazón. ¿Sabe qué? Hoy muchos, ¿verdad?, predicadores dicen, bueno, vamos a predicar, pero ¿qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que la iglesia ahorita necesita escuchar? Y como si estuviéramos ofreciendo una mercancía, como si estuviéramos vendiendo algún producto, queremos empezar a ver de una manera, ¿verdad?, del qué es lo que está consumiendo el mercado cristiano, el mercado espiritual, y eso es lo que le vamos a ofrecer. Pues ahorita la gente está con ansiedad, está con miedo, está con temor, entonces hay que hablarles, ¿verdad?, a esa área para que ellos se puedan sentir bien y puedan seguirnos a través de las transmisiones. Nunca Dios ha enviado a su pueblo el mensaje que necesitan ellos, sino el mensaje que Dios en su soberanía, en su voluntad nos quiere dar. Quiero decirle que el mensaje de Dios no cambia. Sin santidad y sin paz no vamos a poder nosotros ver a Dios. Entonces usted ahorita a lo mejor se está enfocando más en sus sentimientos, en sus emociones, en qué es lo que estoy pasando con todo esto. Y usted quiere y anda buscando, ¿verdad?, en Facebook o en YouTube el mensaje que más le guste o se le acomode a su emoción o a sus sentimientos. No, lo que tenemos que hacer es poder escuchar lo que Dios está diciendo a la iglesia. Hace varios días, y de ahí es donde nace este sentir, unos lunes atrás, nosotros estábamos en una reunión de liderazgo y el pastor José Bárcenas, mi amigo, estaba compartiendo la palabra.
Y él nos hablaba que nosotros como iglesia debemos de aprender a discernir los tiempos y las formas de Dios. Y eso, en el momento que él habló, lo escribí, ¿verdad?, en mis notas, y eso empezó una y otra vez a poder resonar y resonar en mi interior. Y mi espíritu una y otra vez a poder resonar. Y esto se quedó grabado y empecé a orar y a pedirle a Dios. Y algo que Dios hablaba a mi corazón, y es lo que hoy quiero a usted transmitirle, es que mucho pueblo del Señor se está perdiendo por no ver las formas de Dios, por no ver los tiempos. La Biblia dice que las cosas del Antiguo Testamento son sombra y figura. Escúcheme bien. No sé si alguna vez ha visto una persona que con luz hace figuras que donde solo se ve la sombra, ¿verdad?, con sus manos, con sus dedos. Y puede hacer, ¿verdad?, un ave, puede hacer un perro. No es un perro el que está transmitiendo esa sombra, son dedos acomodados. Y eso es lo que el diablo hace, engañar al pueblo cristiano y con sus maquinaciones hacerles ver que están siguiendo la sombra de Cristo cuando Cristo no está ahí. Pero dice la palabra que también son imagen, es una figura, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que aprender a ver la figura de Cristo, que Cristo está en lo que nosotros estamos haciendo, tras de lo que nosotros estamos siguiendo. Y eso es lo que tenemos que tener claro en nuestro corazón. No dejarnos llevar por todo el que aparece en redes sociales diciendo, este es el mensaje del Señor. Hablaba con un pastor amigo y me decía, escuché un pastor que dijo en diciembre del año pasado, decía, el Señor me dio una palabra y me dijo que para el 2020 no van a haber problemas, que todo va a estar bien, que Dios nos va a ayudar. Y mire nada más cómo vamos. Entonces hay gente que se está acostumbrando a decir Dios dijo cuando Dios no le ha dicho nada. Hay gente que se está acostumbrando, predicadores, pastores que se están acostumbrando a decir Dios dijo cuando ni hablan con Dios y Dios no les ha dicho absolutamente nada. O lo peor, los mensajes que dan van en contra de lo que la palabra de Dios tiene ya escrito. Jesús, una vez hablando con las personas que le seguían, Él les dijo a ellos, ustedes no saben identificar las señales, no las saben discernir. Y hay una gran diferencia entre profetizar y pronosticar. Y Jesús les dijo, si ustedes ven una nube en el cielo, automáticamente dicen va a llover. Pero si no ven una nube, no saben qué decir. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que tener claro. Nosotros no estamos esperando ver algo para entonces declararlo con fe y creerlo. Nosotros estamos declarando con fe para entonces ver las cosas. Y eso era lo que Jesús les decía. Lo que Jesús les enseñaba, la forma de Dios, es que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y mire, quiero que usted me acompañe en su Biblia y que vaya conmigo verso a verso. En Primera de Corintios capítulo 10 verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Voy a leerle la versión del lenguaje actual. Dice, queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar, Dios los cubrió a todos con una nube. Fíjese bien, a todos con una nube. Verso 2, de ese modo todos, otra vez, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Verso 3, todos, otra vez, todos, usted y yo, todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos, cuarta vez, todos. Verso 5, sin embargo, y esto es lo que quiero que usted entienda, esta es la forma y el tiempo de Dios que yo quiero que usted pueda identificar. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Sabe que de aproximadamente 3 millones de personas, cuántos entraron a la tierra prometida? 2 de 3 millones de personas. Y todos, dice la palabra, todos, una y otra vez, la bendición de Dios era para todos. Usted dice, yo me siento bendecido, sí, pero con tu vida bendecida, así como estamos ahorita, ¿estás agradando a Dios?
Porque mire qué tremendo esto, que por no entender las formas y los tiempos de Dios, la mayoría de estas personas quedaron postrados en el desierto. Y qué terrible que sería que suene la venida del Señor, que suene, ¿verdad?, la trompeta que nos anuncia que Cristo nos está llamando, que podamos oír su voz y reunirnos con Él en las nubes, y que la mayoría se quede postrado en estos tiempos por no discernir el tiempo de Dios allá arriba. Qué terrible que sería eso. Que usted, ¿verdad?, diga, bueno, pues yo cada domingo yo me conecto con Dios. No busco de Dios entre semana, o me he acostumbrado que mi vida espiritual dependa de estar viendo una transmisión en vivo. Y ya cumplí. Alabado sea Jehová, bendito es su nombre, y ya cumplí. Entonces dice aquí la Biblia que todos fueron bautizados, que todos bebían de la roca, agua que les daba la roca, que era Cristo, que todos comían del alimento espiritual. Todos comían del alimento espiritual. Escúcheme bien, por favor. Tú puedes ser cristiano y ser miembro de la iglesia, y eso no asegura que usted pueda venir y cuando el Señor venga por su iglesia, irse con Él. Porque dice la Biblia que Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Iglesia sin arruga y sin mancha. Sigue siendo iglesia, pero si estás arrugado y estás con mancha, es triste lo que le voy a decir, pero se va a quedar. Se va a quedar por no saber discernir el tiempo de quitarse esas manchas y de quitarse esas arrugas. Dios me está bendiciendo, me está dando vida espiritual, me está dando alimento espiritual, pero sigo con mis manchas, sigo con mis pecados. Dios me está bendiciendo, me está dando salud, me está dando sanidad, pero sigo con mis arrugas. Y eso es lo que le pasó, mire aquí, al pueblo del Señor. Sigue diciendo el verso 6. Quiero que usted haya recibido el tiempo, la forma de los primeros 5 versos que acabamos de leer. Y el punto es, todos estaban en el mismo lugar y todos probaron de las bendiciones espirituales de Dios, pero hubo un problema, no lo agradaron. Y ahorita va a ver usted, dice el verso 6, de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. Mire qué tremendo, no debemos desear hacer lo malo como ellos. Tengo la bendición de Dios, pero deseo más hacer lo malo. Y dice aquí que nosotros, usted y yo, tenemos que ser alumnos de esta mala experiencia. Debemos de ser discípulos y aprender y no cometer el mismo error. No cometer esos mismos errores. Quiero decirle que hay muchos pastores con autoridad en su voz, en sus palabras, en lo que dicen, y están llevando al pueblo de Dios a perdición por todo lo que está pasando, por no saber discernir los tiempos y las formas de Dios. Y están diciendo, sí, tenemos que hacer caso a lo que nos están diciendo. Y esto tenemos nosotros que tener cuidado, porque fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Tenían un solo líder, pero se levantaban otros diciendo, ¿y acaso Dios puede hablarnos solo a través de Moisés? También les va a hablar a través de mí. Y nunca falta el cristiano débil en su fe, que no tiene una comunión fuerte con el Señor, que no sabe identificar a su pastor, a su líder espiritual, y dice, sí, yo creo que mi pastor ya le está fallando, ya le está faltando, y este que está hablando acá, me gusta más lo que dice, es más calidad lo que dice el otro, yo creo que ya es tiempo de moverse. Y empiezan a sacar un montón de versos fuera de contexto. Ya la nube se movió, vamos para allá. A quedarte postrado en el desierto es a lo que vas a ir si no es Dios el que te está guiando, el que te está dirigiendo. Por eso es importante que podamos aprender, dice aquí, y que no nos suceda lo malo que les ocurrió a ellos. Y el verso 7 dice, ni debemos adorar a ídolos, como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y beber, y luego se puso a bailar en honor a los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. Cuando yo leía esto, ¿verdad? Anoche, me metí, ¿verdad?, en internet a buscar la cifra de personas que han fallecido por este COVID-19 en nuestro país, en México. Y ahorita va arriba de 14,000 personas.
Porque me llamó mucho la atención que aquí pone la cantidad de personas que quedaron muertas, que murieron por dos cosas, dice aquí: empezar a adorar a ídolos y empezar a darle lugar a un desenfreno sexual. Quiero decirle que ahorita, desde que empezó este tiempo de encierro, una de las cosas que más ha crecido en Internet es el consumo de pornografía de muchas personas que están en ansiedad y están saciando esa ansiedad con pecado, que están ellos, ¿verdad?, en depresión, en tristeza, encerrados en soledad, y están saciando todo ese problema emocional que tienen con pecado. O otros que están haciendo ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es darle a algo o a alguien el lugar de Dios. Entonces ya no tengo tiempo para orar, pero sí tengo tiempo para estar casi 12 horas metido en el celular y en internet. Ya no tengo tiempo para buscar de Dios, pero sí tengo tiempo para estar viendo películas. Y escúcheme bien, no es malo eso. El problema es que lo vuelvas tu ídolo. Y eso te va a hacer distraerte, te va a hacer prestarle tus oídos a las voces incorrectas y no poder discernir ni los tiempos ni las formas de Dios. Dios tiene tiempos y Dios tiene formas. Y aquí puntualmente dice: esta gente quedó postrada en el desierto por dos pecados. Número uno, se fueron tras ídolos, y número dos, empezaron a tener un desenfreno sexual. Entonces, bueno, pues ahorita para poder relajarme, para poder desestresarme, mucho estrés, mucha presión, pues me voy a ir a pecar con la vecina, o me voy a ir a pecar con alguna mujer, con alguien, y a lo mejor te encuentro, se da cuenta tu esposa y todavía sin vergüenza dices: es que lo necesito. No, tú necesitas a Jesús. Tú necesitas una vida de santidad, tú necesitas una vida de consagración. No te estés excusando. Una vez enseñé, ¿verdad?, la justicia de Dios o nuestra justicia. ¿Sabe cuál es nuestra justicia? Nuestras justificaciones. Y decimos: es que he sufrido tanto y me lo merezco. Y hay gente que está convencida de que su justificación le va a ayudar a poder hacer más ligera o a poder liberarse de sus errores y de sus pecados. No justifiques tu pecado. Lo que tú necesitas ahorita es más de Jesús, es más de Cristo. Lo que tú necesitas ahorita es más del Señor. Hace un momento, ¿verdad?, escuchaba a nuestra hermana Adriana preparando el material para nuestros niños. Ahorita al final, por favor, siente a sus hijos para que escuchen el mensaje. Y ella decía algo muy importante, ¿verdad?, que cuando les prohibieron a todos adorar y orar a Dios en el tiempo de Daniel, él se encerró en su casa, con sus puertas abiertas, con sus ventanas abiertas, y comenzó a orar. Es que nos dijeron que nos encerremos, pero enciérrate a orar, pero enciérrate a buscar de Dios, pero métete con Dios, con todas tus fuerzas, métete con Dios. ¿Te sientes con ansiedad? Métete con Dios, busca más de Dios, porque no te estás dando cuenta que el estarle abriendo puertas a problemas emocionales te va a hacer alejarte de tu esposa, de tu esposo dentro de tu misma casa. Te va a hacer alejarte de tus hijos. No me molesten ahorita porque la película está buena en Netflix. No me molesten ahorita. Mujer, llévate a ese niño para allá. Llévate a esa niña para allá, por favor. Vengo muy cansado, muy estresado porque ya subieron el número de muertos. Vengo muy cansado, muy estresado porque ya dijeron que tenemos que andar con cubreboca, que la cuarentena se va a alargar, y empiezas a justificar tu falta de búsqueda de Dios. Entonces sigue diciendo aquí el verso, mire, el verso 9. No tratemos de ver cuánto podemos. Mire, esto está tremendo, se lo voy a volver a leer, por favor, detenidamente. Abra su corazón a esto. El verso 8 dice: tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso en un solo día murieron 23,000. Dice aquí el pasaje, ¿verdad?, que estábamos leyendo: no tratemos, ¿verdad?, de seguir pecando sin que Cristo nos castigue. Muchas veces no queremos abandonar nuestro pecado porque pensamos que todavía podemos seguirlo cuidando, podemos seguirlo ocultando y que nadie se va a dar cuenta. Y quiero decirte que en el cielo sí, aquí puedes engañar a todos, pero el día que suene, ¿verdad?, el llamado del Señor, encontrarnos con Él en las nubes, es probable que no te vayas, y no por falta de bendición. Dios te bendijo todo lo que tú necesitabas, pero fue
fue tu parte ahora la que no cumpliste de poder venir y guardarte para Él. Entonces, cuando nosotros escuchamos que dicen, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos, ¿verdad?, en tiempos, como dice la Biblia, en dolores de parto, donde ya, ¿verdad?, la iglesia va a dar a luz a la novia de Cristo. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Eso nos está diciendo que tenemos que prepararnos, porque Jesús decía muchas veces cuando estaba aquí en la tierra su mensaje, muchos no van a estar preparados, muchos no van a estar listos. Hablaba con unos pastores amigos y les decía qué tremendo sería que el Señor venga y nosotros, los amigos del novio, no hayamos preparado a la novia. Usted, la iglesia, usted es la novia de Cristo y tenemos que prepararla y tenemos que decirle a usted, es tiempo de estar preparándose para la venida de Cristo y no de estarnos acomodando y pensando que es tiempo para mi tristeza. Háblenme a mi tristeza, por favor, porque eso es lo que necesito. Háblenme a mi depresión. Pastor, no quiero ir a la iglesia porque me siento deprimido. Bueno, tienes que pararte en el nombre de Jesús, porque es en la presencia del Señor donde toda enfermedad se va a ir. Pero si aún libre de la enfermedad, de la depresión, tú no tienes un compromiso con el Señor de todo corazón, ya después por otra razón, por otro motivo, te vas a apartar de Él. Y quiero que podamos entender que lo que el Señor demanda de nosotros es una vida consagrada a Él, una vida dedicada a Él. Y sigue diciendo el verso, miren, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpiente. ¿Sabe quién es tipo de serpiente en la Biblia? El diablo. Cuando tú estás en un pecado y tú no te arrepientes y sigues en el pecado y tú no te arrepientes y sigues en el pecado, viene la mordida del diablo a tu vida. Escúcheme bien, todos pecamos por naturaleza. Todos. La iglesia es un lugar de pecadores arrepentidos, pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y la palabra del Señor dice que no practiquemos el pecado. Vamos a fallarle al Señor. Voy a fallarle al Señor. Usted le va a fallar al Señor. Pero nos tenemos que arrepentir de todo corazón y abandonar ese camino de pecado y regresar a Cristo y no quedarnos ahí. Porque el quedarnos ahí significa que va a llegar un momento, va a llegar un punto donde el diablo va a tener toda la autoridad para poder venir y morder tu vida, para poder venir y dañarte, para poder venir y lastimarte, para poder venir y alejarte de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. ¿Sabe qué inyecta una serpiente con su mordida? Veneno que adormece. Y hoy hay mucho cristiano adormecido en su espíritu, porque fueron mordidos por la serpiente, porque fueron mordidos por el diablo. Y el antídoto para eso está en la presencia del Señor, está en Cristo Jesús. Él es el único que va a poder venir y despertar de nuevo tu espíritu. Él es el único que va a poder venir y ayudarte a que te levantes. Y dice ahí el verso 10, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Una de las cosas terribles que repetidamente el pueblo de Israel hacía delante de Dios era quejarse. Nadie en toda la historia ha visto los milagros que ese pueblo vio. Nadie en toda la historia miró la gloria de Dios descender sobre el monte. Y ellos estando abajo y viendo cómo la gloria de Dios tocaba el cielo, tocaba la tierra en ese punto. Ellos estuvieron ahí alrededor. El alimento que tienen los ángeles en el cielo, ellos lo probaron. Ellos vieron cosas tremendas, impresionantes. Ellos caminaban y veían sobre ellos una nube de gloria que los seguía. Ellos caminaban de noche, llegaban a un lugar y veían que se encendía una columna de fuego. Cosas impresionantes miraron, pero la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios. Entonces, ¿tu vida cristiana agrada a Dios? Esa es una pregunta que quiero que usted hoy pueda tomar y que le esté dando vueltas una y otra vez. ¿Tu vida cristiana agrada a Dios? Usted es un jovencito, una jovencita y dice, pues yo voy con mi mamá a la iglesia. Eso no te va a salvar. Tu vida cristiana agrada a Dios. Lo que tú haces agrada a Dios todos los días. No lo que haces los domingos desde las 10 hasta las 12, que es la hora del culto. No, lo que haces todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. Tu vida en secreto, cuando nadie te ve, agrada a Dios. O tu vida en secreto está siendo mordida por la serpiente. Eso es lo que quiero que entendamos,
que lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿verdad?, está siendo un ataque en contra de la iglesia. La iglesia se ha enfriado espiritualmente en todo este tiempo. La iglesia parece que se fue de vacaciones. La iglesia, insisto, ahorita la iglesia está acomodada en su sillón, está acomodada en su cama, está acomodada la iglesia en su hogar. Escuchaba, ¿verdad?, un pastor que él decía, la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, no fue perseguida por una pandemia, fue perseguida por romanos con espadas en la mano. Fue perseguidas, ¿verdad?, por lugares donde los tomaban y los tiraban en vivos en medio de leones, por un montón de cosas terribles que les hicieron. Y ellos no se quedaban en su casa callados, seguían predicando y seguían predicando y seguían hablando de Cristo, y más se consagraban y se dedicaban al Señor, más todavía. Y este no es tiempo ni es forma para que nosotros como iglesia dejemos de ser iglesia. Es tiempo y es forma de Dios para que la iglesia se prepare. La Biblia dice que la iglesia va a librar batallas espirituales. Escúcheme bien, el 95% de los cristianos alrededor del mundo no están listos para librar batallas espirituales, porque se han dejado contaminar por un montón de cosas. ¿Sabe qué? Alrededor del mundo hay millones de iglesias cristianas y son pocos los pastores, los predicadores que están haciendo algo en contra de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, y la mayoría están marchando con la corriente de este mundo. Están yendo tras lo que este mundo les está marcando. El mundo no nos va a decir el tiempo y la forma de Dios, eso nos lo va a decir Dios. Pero a aquellos que querramos escuchar a Dios, porque hay un montón de gente escuchando el mensaje erróneo, el mensaje incorrecto. Usted debe de poder escuchar lo que Cristo está diciendo. Es tiempo de consagrarnos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de que estemos con la lámpara llena de aceite, porque Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados para eso y no quedarnos. Y sigue diciendo, mire la tercera parte del mensaje de hoy, ahí 1 Corintios capítulo 10 verso 11. Todo eso lo sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Lo que está pasando ahorita ya pasó antes, y los que enfrentaron antes estas batallas espirituales las perdieron, y nosotros no podemos repetir el mismo error. Lo que está pasando ahorita ya sucedió, y dice aquí el verso: todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en los últimos tiempos. A los que vivimos en los últimos tiempos. Usted dice, ¿qué va a pasar ahorita con el mundo? Agarre su Biblia, desempólvela y póngase a leerla, porque aquí ya está escrita la enseñanza para los últimos tiempos. Vienen tiempos y vienen formas de Dios, y el diablo imita las formas de Dios. La forma de Dios tiene imagen, la forma del diablo no, es solo una silueta sin imagen, porque él no la puede crear. Entonces nosotros no andamos siguiendo siluetas, nosotros tenemos una imagen clara de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en el Edén, Adán y Eva tenían la imagen y la semejanza de Dios, y ellos perdieron la imagen. Por eso es que ahora la iglesia de Cristo anda siguiendo la imagen de Dios. Andamos siguiendo esa imagen. ¿Sabe cuál era la semejanza que tenemos todavía con Dios? Que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Eso nos asemeja al Dios que nos creó. Y la imagen era la santidad plena de Dios, que Adán y Eva la tenían y la perdieron. Perdieron esa imagen. Y ahora usted y yo andamos tras esa imagen, buscando la imagen de Dios. Por eso dice aquí, mire la palabra, que tenemos que aprender de lo que quedó escrito. Por eso, verso 12, por favor, abra sus oídos a esto. Una y otra vez Jesús decía, ¿verdad? El que tenga oídos que oiga. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis una y otra vez dice, el que tenga oídos que oiga. Verso 12, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Puede ser el primero en hacerlo. Muchos tienen santidad de Facebook. En Facebook son bien santos, bien espiritufláuticos. ¿Sabe qué? De verdad yo espero no molestar a nadie, pero
yo me di cuenta, ¿verdad?, de varios cristianos que al principio de esta enfermedad, pues ese es el nombre, ¿verdad? Este COVID-19 le decían coronavirus. Y muchos dijeron, yo no lo llamo coronavirus porque mis coronas para Cristo. Yo digo, estoy seguro que ni una sola corona de su vida le ha rendido a Jesús. La Biblia dice que las coronas son glorias que tenemos. Tú fuiste joven, ¿le diste tu juventud a Jesús? Desde joven, desde adolescente, ¿tienes una vida consagrada a Él? No, al mundo, a las fiestas, al alcohol. Entonces no le diste tu corona a Jesús. ¿Tienes una vida sexual, verdad, donde se la diste al Señor? ¿Llegaste virgen en santidad al matrimonio? No, entonces no le diste tu corona a Jesús. Y así cualquier otra corona. Entonces ese es cuento, ¿verdad?, de andar en Facebook aparentando santidad, aparentando consagración. Eso no se publica en redes sociales. Eso se vive en lo íntimo, en lo secreto con el Señor. Y dice aquí la palabra, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar. No estar pensando, mirar que no estemos firmes. Porque si tú piensas que no estás firme, pero cuando miras tus obras son obras de pecado, entonces solo estás pensando que estás firme, pero no lo estás. Y esa es la forma que Dios quiere para nosotros, no una forma de apariencia, donde tengamos una santidad de Facebook. En Facebook somos muy santos, pero ¿y en lo secreto? Hace unos días le decía a liderazgo que hay pastores que en público dicen, yo tengo al diablo bajo la planta de mis pies. Y en secreto el diablo allá está en el cielo diciendo, ¿ves ese pastor? Yo lo tengo atado a pecados. Yo lo tengo atado a esto y al otro. Entonces, insisto, no es una santidad de Facebook, es una santidad de lo secreto con Dios. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Usted está teniendo ahorita tiempo de encierro, métase con Dios y guárdese para Él y conságrese para Él y dedique su vida a Dios. El verso 13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Todo lo que está pasando ahorita, no le esté echando los problemas al encierro ni a la cuarentena, no le esté echando los problemas a la ansiedad, a todo lo que usted quiera. Todos han experimentado este tipo de luchas y tenemos nosotros que tomar la decisión de poder vencerlas. Tenemos nosotros que saber, escúcheme bien, la santidad debe de ser intencional. Cuando Dios me toque voy a dejar de pecar, no es cierto. Por eso le dije al principio de los versos, le repetí en los primeros versos, 5 veces se dice la palabra, a todos Dios los bautizó, a todos Dios les dio pan espiritual, a todos Dios les dio agua de beber, a todos Dios los cubrió con su gloria. Y la mayoría no le agradaron a Él. Entonces si usted dice, bueno, ya Dios me tocó, segurito que no voy a pecar. No, debe de ser intencional. No tengo ganas de buscar de Dios. No tengo ganas de orar. ¿Usted cree que todos los días me levanto con ganas de orar y de buscar a Dios? No, pero debo de ser intencional. Entonces usted tiene que aprender que Cristo va a volver. Ya para terminar, quiero ir terminando y decirle que la venida de Cristo está más pronta de lo que podemos pensar, más pronta de lo que podemos imaginar. La venida de Cristo ya está a las puertas. Y nosotros tenemos como iglesia que estar preparados. Él volverá, dice su palabra. Y ya hay una iglesia que lo debe de esperar. Debe de haber un remanente que se guarda para Él. Debe de haber un remanente que se consagra para Él. Y usted y yo tenemos que ser parte de ese remanente.